Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias a todos por su interés y por su puntualidad. Soy Susana Cama, gerente de Administración y Desarrollo de Apoyo Consultoría. El día de hoy queremos darles la bienvenida junto con el grupo de representantes de la firma que me acompañan. Queremos darle la bienvenida a nuestra presentación especial de nuestra práctica Finanzas Corporativas. Eh, Mientras vamos esperando que terminen de unirse todos los asistentes, quisiera solamente recordarles que en todo momento durante la presentación van a poder hacer sus preguntas y a través de la opción de preguntas y respuestas del Zoom, que a veces aparece también como QIA, y que esto también en algún momento vamos a utilizar la herramienta slido.com. Pueden ingresar desde ahora con el código numeral apoyo FC, como se muestra en la pantalla, o también no se preocupen que cuando ya llegue el momento les vamos a poner un código QR para que puedan unirse. Bueno, sin más preámbulo, eh, queremos contarles que el día de hoy nos encontramos con Mauricio, con Nicolás, con Juan Antonio y con Andrea para darles a conocer, como ya comentaba, qué hacemos en Apoyo a Finanzas Corporativas, que es una de las prácticas profesionales que tenemos en Apoyo Consultoría. Apoyo Consultoría es una firma que, como tal vez sepan, brindamos servicios de asesoría empresarial de manera total en 6 prácticas profesionales distintas, ¿no? Tuvimos hace unos días una presentación corporativa donde les contamos un poquito de cada una de estas prácticas profesionales. Cada una tiene un equipo distinto e independiente, tiene también clientes diferentes, pero todas buscamos siempre trabajar como si fuéramos una sola firma. Y dentro de estas 6 prácticas, el día de hoy nos queremos enfocar y dar especial atención, desarrollar con mayor detalle la práctica de finanzas corporativas. Y para ello, dejo con ustedes a Mauricio. Él ya se va a presentar, pero Mauricio es VP de nuestra área de finanzas corporativas, para que él y el equipo cuenten con mayor detalle, compartan con ustedes qué es lo que hacemos en esta área. Adelante, Mauricio. Gracias, Susi, y buenas noches a todos. Gracias por hacerse unos minutos y poder compartir y conocer un poco más sobre apoyo a finanzas corporativas. Ya tuvimos una introducción hace unos días donde repasamos rápidamente lo que hacía el área. Y bueno, para presentarme, ¿no? Estamos ahora con el equipo senior, ¿no? También está Nico Salmón y Juan Antonio Colmenares. Eh, Muy activos, estamos muy activos en temas de M&A y reestructuración. De mi lado me uní al equipo de apoyo en el 2020 como vicepresidente, y anteriormente estudié una maestría en Estados Unidos y trabajé para Credit Suisse en la división de banca de inversión, tanto en Nueva York como en Londres, ¿no? Especializado en todo lo que era bancos, empresas de seguro y fintechs, ¿no? Levantamientos ahí de capital en series C. Ahora queríamos comenzar esta charla, ¿no? Con una palabra clave que es, ¿qué entienden ustedes o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan finanzas corporativas, ¿no? Porque eso es algo distinto cuando vemos finanzas corporativas en Latinoamérica y en general cuando lo comparamos con banca de inversión. Entonces, hay algunas diferencias, sí, las vamos a explicar, algunos mitos, y vamos a darles una mejor comprensión de qué es lo que hacemos en el día a día, por qué en realidad trabajar con nosotros va a ser muy interesante y qué ustedes pueden aprender, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, ahora voy a leer rápidamente qué viene por acá. Dice: análisis financiero, fusiones, adquisiciones, asset pricing, M&A, bancos seguros, valor agregado, riqueza, está bien, riqueza, deuda, acciones y análisis de inversión, reestructuración financiera. Muy bien, alguien ahí estuvo en la charla pasada, así que eso es clave.
estados financieros, valor agregado. Entonces, voy a ir tratando de sintetizar qué es lo que vemos. Primero, sí, somos el área, somos la banca de inversión de apoyo consultoría. Y evidentemente, como ustedes lo ponen aquí, nuestras tareas o nuestro bread and butter es el M&A. Nos enfocamos en hacer M&A, asesorar a empresas en compras y ventas, pero al mismo tiempo, ya que somos un área de finanzas corporativas, no nos centramos solamente en M&A. Entonces, nuestro trabajo es mucho más diverso. Y en ese sentido, vemos también temas de reestructuración financiera, valorizaciones y asesoría financiera ad hoc. ¿A qué me refiero con asesoría financiera ad hoc? Que también trabajamos muy de cerca con directorios, con la gerencia general cuando se trata de, por ejemplo, revisar planes estratégicos, determinar allí cuál es la mejor estructura de capital y brindar asesoría, ¿no? Finalmente lo que nosotros buscamos posicionarnos es como el trusted advisor, ¿no? El asesor es la mano derecha del CEO y del CFO o de un director, ¿no? Entonces, básicamente nosotros brindamos soluciones financieras a la medida, ¿no? Ese es nuestro eslogan y acá nosotros vamos a profundizar más a detalle, ¿no? Nuestro servicio de Money, Nicolás va a comentarles muy a detalle sobre qué se incluye en nuestros materiales de marketing, cómo es el proceso, cuánto dura. Luego Juan Antonio va a hablarles un poco más sobre la reestructuración financiera, algo que ha estado muy de moda con todo el tema COVID. Estamos muy activos allí y la verdad que tenemos mucha experiencia negociando con bancos locales e internacionales. Y finalmente nuestra pata de asesoría financiera, ¿no? Donde, si quieres, somos como como una caja de herramientas de desastre donde tenemos muchas cosas. Fairness opinion, valorizaciones, modelamiento. Entonces, en realidad estamos muy activos con muchos proyectos muy diversos en múltiples industrias, ¿no? Y nuestras fortalezas, ¿cuáles son? Los tienen a la derecha, pero básicamente somos independientes, no tenemos un balance general, es decir, no estamos atando nuestra asesoría a un financiamiento, entonces eso nos ayuda con la objetividad y con la independencia. Tenemos una experiencia global y sectorial. Nuestro líder aquí es Eduardo Campos, socio de apoyo consultoría, y tiene un extenso track record de más de 25 años liderando todo este tipo de transacciones, ¿no? De transacciones emblemáticas como la compra la compra de Scotiabank a BBWS. Tenemos en ese sentido un buen track record y reconocido en el mercado peruano e internacional. Y también nos gusta trabajar con estándares globales, ¿no? Y en ese sentido tenemos acceso a todas las herramientas que un banco de inversión internacional necesita para hacer su análisis, ¿no? Ya sea acceso a Capital IQ, TTR, todas las funciones avanzadas en Excel. Entonces, en realidad, ponemos mucho esfuerzo en que todo el equipo tenga la parte técnica y todos los recursos para producir trabajo de primer nivel, ¿no? Y finalmente es un equipo totalmente dedicado. Nuestro mindset y nuestra forma de trabajar, que ya al final Juan Antonio y Nicolás van a comentarles, es mucho de trabajo en equipo. Acá todos somos indispensables y todos trabajamos como uno. Entonces eso nos ayuda bastante, ¿no? De repente pasemos a la siguiente, por favor. Y por favor, en lo que vamos explicando, escriban todas sus dudas. La idea es absorber la totalidad de dudas que tengan y ustedes se vayan después de esta charla entendiendo mucho más, no solamente de apoyo consultoría, sino también de la banca de inversión, de finanzas corporativas y de este tipo de soluciones que se le brindan a las empresas, ¿no? Esa es una pata muy potente, ¿no? Es la parte de que nosotros somos integrantes de Oaklins. Oaklins es una firma de banca de inversión global y la que tiene la mayor cantidad de experiencia en mid-market, que es nuestro mercado. Estamos hablando de que básicamente a través de la red Oaklins nosotros tenemos acceso a casi todas las geografías en los continentes. No estamos hablando que tenemos allí partners en Chile como la Raín Vial, muy reconocido, Colombia Axia, en México Cima, en Argentina Columbus Suma, y básicamente podemos también acceder a otras regiones, contactar a managing directors, a equipos sectoriales en Europa, en Estados Unidos, Asia y también Oceanía, ¿no? Entonces, somos más de 850 profesionales, abajo tienen algunas métricas, 45 países, 75 oficinas, y la cantidad de transacciones que se cierran o que se vienen cerrando son más de 1.700. Entonces, tenemos no solamente el expertise local, sino podemos en cualquier momento levantar el teléfono, enviar un correo, un WhatsApp
a cualquier persona en el mundo y nos va a ayudar para tener el expertise que necesitemos para darles asesoría a nuestros clientes, ¿no? Podemos pasar a ver a la siguiente, por favor. Y ahora vamos ya a entrar a cada una de estas ramas que comentamos, y ahora le doy el pase a Nicolás Salmón, que es asociado en el equipo y tiene muy buena experiencia en todo lo que son procesos de compra y venta. Perfecto, muchas gracias Mauricio por la introducción y por explicar un poco general lo que es el área. Bueno, yo soy Nicolás Salmón, asociado de apoyo a finanzas corporativas. Estoy en apoyo desde que era practicante, de hecho entré en el 2017 y he podido hacer una línea de carrera en apoyo. Y ahorita lo que voy a hacer es un poco contarles cómo es un proceso de venta de una compañía que es similar, tiene etapas parecidas a la de un proceso de compra, pero es un poco más extenso, ¿no? Porque los compradores van a entrar en cierta etapa del proceso que ya le voy a explicar cuál es, ¿no? La idea de esta presentación corta es contarles un poco y que entiendan más a detalle cómo es un proceso de venta y cómo lo lideramos nosotros en apoyo a finanzas corporativas. Bueno, primero, antes de empezar a explicarles, tienen que saber que cuando tú estás vendiendo una compañía, tienes que entender la compañía y el sector como si tú hubieses trabajado ahí toda la vida, ¿no? Entonces, esta primera etapa de análisis financiero, estimación de rango de valor, antes de eso tiene también un análisis macroeconómico y sectorial del sector donde está la compañía que es muy profundo, ¿no? Entonces, ahí tienes que coger mucho expertise y una vez que tengas ese expertise y que hayas investigado, ya empieza esta primera etapa del proceso que es primero, un análisis financiero de la compañía, entendimiento de la compañía, y con eso ya puedes estimar cuánto vale la compañía para poder decirle a los accionistas que van a vender la empresa cuánto es que deberían esperar ellos por vender la compañía y sincerar las expectativas de los mismos, ¿no? Entonces, acá dentro de esto hay un entendimiento de la compañía, cuáles son sus grados de crecimiento, hay que ver cómo ha sido la situación financiera histórica de la compañía, y también proyecciones. Ahí hay bastantes conversaciones con los gerentes generales, gerentes financieros y comerciales para ver cómo se va a comportar la compañía en el futuro. Y en base a eso ya podemos estimar un rango de valor, ¿no? Con este rango de valor nosotros le decimos a los accionistas en más o menos entre cuánto deberían aceptar una oferta para poder vender la compañía, ¿no? En paralelo a esto, nosotros preparamos los documentos de marketing que sirven para, como se dice, para marketear la compañía, ¿no? Que son dos. Primero es un teaser y después es un Information Memorandum o IM o Infomemo. El teaser normalmente es un documento de 1 o 2 páginas donde hacemos un resumen muy rápido de la compañía sin el nombre de la compañía y les mandamos a los potenciales inversionistas para despertar un primer interés y ver si es que a ellos les interesaría comprar la compañía o no. Si nos dicen que no quieren comprar la compañía, muchas gracias, nos vemos ojalá en otra oportunidad, y ahí queda el proceso con ese inversionista específico. Pero si el inversionista sí tiene interés, nos firman un documento, un acuerdo de confidencialidad, y ya les pasamos un documento que es el Information Memorandum, que es un documento mucho más extenso de la compañía, que normalmente tenemos un resumen, tenemos los Key Investment Highlights, que es por qué deberían comprar esa compañía y cuáles son los highlights de la compañía en general. Tenemos una explicación y toda una sesión macroeconómica del país, de después sectorial, y después ya entramos más a detalle de la compañía, sus cifras financieras y proyecciones financieras, ¿no? Este proceso de contacto con inversionistas nos ayuda mucho a nosotros pertenecer a Oaklins, como comentó Mauricio, ¿no? Porque muchas veces vendemos o estamos en proceso de venta de compañías que los compradores son empresas en Europa, en Asia o en Estados Unidos, que nosotros no estamos a una llamada y que no conocemos a los que toman decisiones en esas compañías, y por eso lo que hacemos es pedirles a nuestros socios de Oaklins en esos países que nos ayuden contactándolos, ¿no? Y con eso nosotros podemos llegar en 2 llamadas telefónicas, ¿no? Nosotros a nuestro socio y nuestro socio directamente a las compañías, y podemos llegar a un alcance global gracias a la alianza que tenemos con Oaklins, ¿no? Una vez que el inversionista recibió el infomemo, o sea, nos dijo que sí hay interés y recibió el infomemo, que esto puede durar entre 1 o 2 meses, bueno, a veces hasta 3, obviamente depende del proceso, pasan a un periodo de análisis ellos de la compañía, ¿no? Ya meten gente, a veces contratan asesores, y ahí es donde entra el comprador, y revisan el infomemo, revisan las cifras financieras, revisan
toda la información operativa de la compañía y te piden algo de información y mandan una oferta no vinculante. Ahí, por favor, podemos pasar al siguiente slide. Sí, ahí está. Entonces, enviamos el infomemo, ellos revisan, hay un periodo de preguntas y respuestas, ahí tenemos llamadas, explicamos un poco más la compañía, y ahí es donde nos mandan ofertas no vinculantes. ¿Qué es una oferta no vinculante? Básicamente es donde te dicen, oye, yo estaría dispuesto a pagar entre, digamos, ¿no?, entre 100 y 120 por esta empresa, o 100 o 110, dependiendo de la oferta, pero no vinculante significa que al día siguiente ellos pueden retirar su oferta y decir, oye, si quieren no pueden darte un motivo, pero se sale del proceso, ¿no? Imaginémonos que hasta esta parte del proceso llegamos con 5 inversionistas y nosotros lo que acá decidimos es, analizamos todas las ofertas, hablamos con los accionistas y le decimos, tenemos estas 5 ofertas. Nosotros recomendamos pasar a un due diligence con solo 3 inversionistas, con 2, con 1, o de repente con los 5 si las 5 ofertas son competitivas, ¿no? Un due diligence, ¿qué es? Un due diligence es cuando el comprador hace una revisión de la compañía y ahora sí en todos los aspectos y con información mucho más detallada, ¿no? Porque antes de una oferta no vinculante no quieres decirle quiénes son tus principales clientes, no quieres decirle de repente cuál es tu plan de marketing o tu plan comercial de largo plazo, tu lanzamiento de nuevos productos, sino que le das información un poco más, no tan abierta, ¿no? En un due diligence ya le abres toda la cancha y ahí es donde ellos revisan mucho más a detalle, no solo la parte financiera y la parte comercial, sino también la parte tributaria, laboral, ven que la compañía no tenga contingencias importantes que puedan de repente salir más adelante, etcétera, ¿no? Una vez que hacen un due diligence, un due diligence puede durar entre 1, 2, hasta 3 meses, te mandan una oferta vinculante, que es parecida a la no vinculante, pero la diferencia es que esta oferta vinculante, comercialmente no te la pueden quitar así nomás como la oferta no vinculante que la pueden retirar. Una oferta vinculante legalmente sí la pueden sacar, pero pierde mucho. O sea, si que te sacan una oferta vinculante de la mesa, tiene que haber un tema realmente importante para que en temas materiales, ¿no? Pero una oferta vinculante ya tú deberías entenderla como algo firme e ir directo hacia el cierre, ¿no? Entonces, después de una oferta vinculante, tú le dices a ese comprador, oye, ya, estoy de acuerdo en ir contigo a un cierre, y ahí negocian los documentos finales, que se llama contrato de compraventa de acciones, negocias, y al final ya cierras la transacción, y el momento de cerrar la transacción es cuando se transfieren las acciones de la compañía al comprador. Y ahí es donde hacen el pago por el valor de la empresa, bueno, por el valor de las acciones y todo. He tratado de hacer un resumen rápido, pero todo esto que les he explicado, estas básicamente 2 etapas de preparación de la transacción y la etapa 2, que es de ejecución, puede durar, un deal rápido puede durar 6 meses, y un deal que se demora puede durar más de un año, año y medio, dependiendo, ¿no? Obviamente siempre hay complicaciones en el camino y todo eso, ¿no? Pero básicamente va por ahí. En el siguiente slide, lo que les quiero comentar es una experiencia que nosotros tuvimos reciente en el 2019, que fue la asesoría de la venta de las acciones de Todino a Moritalia por 120 millones de soles. Bueno, Todino es una empresa emblemática de panetones en el país. Claro, es una empresa totalmente estacional, ¿no? Que básicamente de las ventas que tenía, las vendía todas entre octubre y diciembre, y los otros meses del año casi no vendían nada. Bueno, no vendían nada. A veces la fábrica estaba parada los otros meses del año, ¿no? Nosotros acá hicimos un proceso que empezó con un proceso competitivo, invitamos a varios inversionistas, pero al final, cuando nos llegaron las ofertas, decidimos hacer un proceso bilateral, es decir, 1 a 1 con Moritalia. ¿Por qué? Porque creíamos que era el comprador más serio, que puso la mejor oferta, y el que realmente quería adquirir y tenía mejores planes también a futuro para la empresa, ¿no? Acá algo muy difícil o retador en esta transacción fue que los dueños de Todino estaban muy apegados sentimentalmente a la marca, porque ellos literalmente la habían comprado hace más de 20 años y la verdad que habían hecho todo un legado familiar y tenían todo un sentimiento muy profundo con la marca, ¿no? Entonces ahí también nosotros como asesores financieros, no solo fuimos asesores financieros, también se puede decir, fuimos, obviamente no psicólogos, pero también ahí hay un apoyo o una recomendación que va más allá del tema financiero, sobre qué hacer, el momento y qué hacer, en verdad, si es que era una buena oportunidad, en este caso, vender la compañía a ese valor o no. Finalmente, nosotros logramos vender la empresa un múltiplo EBITDA más de 15.5 veces. ¿No? El EBITDA, que es la utilidad operativa, el negocio de utilidad operativa más la depreciación, la vendimos a 15 veces de
a 15.5 veces ese EBITDA fue el valor empresa, que es un múltiplo súper alto para la industria, ¿no? Eso lo que significa es que Molitalia tenía muchas sinergias, que tenía muchos planes a futuros con la compañía. Hoy en día, por ejemplo, uno de los planes ya se puede ver en acción, que era sacar nuevas líneas de negocio con la marca Todino. Y si ustedes, no sé si han visto, pero ya hay galletas marca Todino, ya hay waffles marca Todino y otras cosas marca Todino. Entonces, eso demuestra el interés y los planes que tenía Molitalia con la marca. Bueno, y en el siguiente slide, lo que podemos mostrar es un poco las transacciones de M&A, de compra y venta de empresas que hemos hecho en el tiempo, o las más representativas, ¿no? Acá destacan, bueno, la de Todino que les conté, en el buy side, la primera que ven Talma, ese marcó muy importante porque fue una de las primeras transacciones que hicimos la compra de una empresa en Colombia, y esto marcó también un hito muy importante para Talma, que es una empresa peruana que fue gracias a esto ellos ahora son líderes en Colombia, gracias a la compra que nosotros los asesoramos. Bueno, tenemos asesorías a empresas importantes como Rimac, Maquinarias, Liderman, bueno, el Grupo El Comercio, Boticas, Mi Pharma, que ya se vendió Intercorp, pero en su momento también los asesoramos, Duraplas, que también se vendió, hemos asesorado el comercio muchas veces. También a San Fernando, como pueden ver, ya Juan Antonio les va a contar más adelante un poco de otra asesoría que hicimos con San Fernando muy interesante. Y bueno, también a Licor, Sayón, todas esas transacciones muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, creo que hasta acá va mi parte. Ahora Juan Antonio les va a presentar un poco de cómo es su proceso de reestructuración de empresas, y si les ha quedado alguna duda o consulta, no se olviden que la pueden hacer a través de la opción de preguntas y respuestas. Te dejo, Juan Antonio. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción y bueno, también por la explicación un poco breve sobre lo que es un proceso de venta a una compañía. En verdad, esos procesos son bastante largos también y muy complejos. Trato ahí de resumirlo bien. Pero nada, un poco pasando de página, conversando más sobre lo que son procesos de reestructuración financiera. Como dijo Mauricio también al comienzo, hoy en día vivimos en un entorno de muchísima incertidumbre. Al comienzo, bueno, desde el año 2020 por la crisis originada por la pandemia del COVID-19, y hoy en día ya por temas políticos que generan mucha incertidumbre, no solo para los clientes, sino también para las empresas y también para los acreedores financieros, los bancos. Los bancos que le han prestado plata a compañías y no saben si es que esta compañía el día de mañana va a quebrar o si va a poder cumplir con las amortizaciones de deuda que tenga. Y todo ello genera un montón de incertidumbre y quiebres, ¿no?, en el ciclo crediticio de la economía. Entonces, un poco ahora lo que les voy a comentar es de qué trata un proceso de reestructuración financiera, qué es lo que hacemos y cuáles son las etapas de cómo lo estructuramos. Entonces, al igual que en un proceso de M&A, lo primero que tenemos que entender es cuál es la situación de la compañía. Cuál es la deuda que tiene, quiénes son sus acreedores, qué tipos de deuda son, si son de corto plazo, son líneas de crédito, si son leasing, si son préstamos de mediano o largo plazo, y también cuáles son los objetivos. Y un poco, el número uno es asegurar la sostenibilidad del negocio en el corto, mediano y en el largo plazo. Uno, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, dice, mis flujos operativos no me están dando para poder cubrir el servicio de deuda que tengo que pagar cada año, o se me viene una amortización muy grande y tal vez no me da la caja para cumplir y entro en un default con los bancos. Y al mismo tiempo los bancos, conociendo el nivel de incertidumbre que hay hoy en día en el mercado y las empresas que han estado quebrando, han habido paralizaciones de plantas durante el COVID, se cerró todo el mercado, las empresas dejaron de operar y han tenido que enfrentar un montón de problemas de liquidez y solvencia, más aún, más allá de los beneficios que recibieron tal vez por el préstamo Reactiva, que no fue suficiente. Entonces, estamos en un contexto muy complicado que están enfrentando estas empresas, y el objetivo número uno, que ya son varias con las que hemos estado conversando, que están buscando una manera de salvaguardar su compañía hacia adelante, es ¿qué hago con mi deuda? ¿Qué es lo que debiera hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Tal vez tengo un préstamo de largo plazo que se me viene una amortización el próximo año y quiero patearla unos años más, quiero pedir más años de gracia,
los intereses me están comiendo el flujo. Entonces ahí ya entra a la mesa un montón de variables sobre la deuda que hay que sentarse a la mesa y negociar con los bancos. Pero el primer paso es entender eso, ¿no? Es justamente entender cuál es la situación de la compañía hoy en día. Y no solamente cuál es el por qué se quiere reestructurar la deuda, sino también hay que tener un entendimiento muy profundo de las operaciones del negocio. Y al igual que en un proceso de M&A, hay que tener también un entendimiento muy profundo de lo que es el mercado en el que opera la compañía. Hay que entender si es que ese es un mercado que tal vez hacia adelante no hay mucho futuro, y eso también lo consideran los mismos acreedores financieros, ¿no? En una empresa, y son más rígidos al momento de negociar, y también si es que en esa industria esta compañía puede seguir generando flujos para poder pagar su deuda. Entonces hay que hacer un análisis y un entendimiento sobre el sector, sobre cuál es la situación operativa del negocio, cómo es su estructura de costos, sus gastos, cuáles son los principales gastos que tiene la compañía. Tal vez son temas de alquiler, tal vez son temas de planilla, entre otros, ¿no? Y también qué iniciativas puede tener la compañía también para incrementar sus ventas. Entonces hay un análisis bien complejo y bien profundo sobre la generación de flujos operativos de la compañía, porque al final, ¿de qué va a depender de que tú puedas reestructurar tus deudas o no? Va a depender de si puedes generar los flujos necesarios para pagarlas con tu operación del negocio. Entonces, luego pasamos a esa etapa de evaluación y análisis de la capacidad de generación de flujos operativos. Tienes que entender muy bien cuáles son todas las limitantes que pueda tener la compañía para generar flujos, los riesgos inherentes de la misma operación, porque al final tú vas con los bancos con una propuesta de reestructuración que se va a hacer una proyección de flujos. Y si es que no tienes muy claro cómo es la operación, tu proyección va a ser peor aún. Y de esas proyecciones que tú elaboras al final con la mano de la compañía, ¿no? Porque esas proyecciones no las hacemos nosotros de la nada, ¿no? Tenemos reuniones bastante seguidas con la gerencia, con el gerente general, con el gerente financiero, que van delimitando cómo va a ser el business plan de la compañía hacia adelante, ¿no? Cuáles van a ser las palancas de crecimiento, las eficiencias que van a generar, y cómo con todo ello vamos a poder tener unos flujos operativos que nos va a permitir cubrir el servicio de deuda, ¿no? Y para ello no solamente es a nivel de P&L, sino también tienes que ver las cuentas del balance, ¿no? Lo que es el capital de trabajo. Hay que entender también qué activos tienes hoy en día que la compañía pueda prescindir o vender, que no son operativos. Tal vez tienen un terreno, tiene edificios, oficinas que no son necesarias para la compañía, y en una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy en día, hay que evaluar todo tipo de opciones, ¿no? Son opciones que a la larga tal vez puedan salvar a la compañía para no enfrentar procesos de bancarrota más adelante, ¿no? Entonces, viene toda esa primera etapa que es unos meses de entendimiento, ¿no? De la mano de la compañía para entender esa capacidad de generación de flujos operativos y qué es lo que se va a requerir hacer hacia adelante con la deuda. Entonces, una vez que entiendes eso, pasas a una siguiente etapa que es la evaluación de las necesidades de financiamiento. Vas a determinar N escenarios de demanda y análisis de sensibilidad de las principales variables financieras y operativas. Y esto, de hecho, es muy curioso porque al comienzo de la pandemia, justo lo voy a comentar un poco más adelante en un caso de estudio con San Fernando, pero había tanta incertidumbre que actualizábamos escenarios todos los días. Todos los días era un nuevo escenario con nuevos flujos operativos, y pucha, ya no vendemos así, sino vendemos 15% menos porque el mercado no va a abrir. ¿Cuándo se va a reactivar la economía? En un escenario en que nadie sabía que era el COVID, nadie sabía hasta cuándo íbamos a estar parados, las cuarentenas se extendían cada 15 días. Entonces, tienes ese nivel de incertidumbre que tienes que saber cómo manejarlo para poder manejar las expectativas tanto de la compañía, de tus clientes, así como la de los acreedores financieros. Y para ello lo que es vital es la comunicación con los bancos. Ahí el gerente financiero debe cumplir un rol muy importante, que es la comunicación con los bancos, porque hay que transmitirles confianza, hay que transmitirles la confianza de que tú vas a poder cubrir el servicio de deuda hacia adelante. Y si sientes a nivel interno, ¿no?, de que tal vez vas a tener esos problemas, ya entras en esa etapa de reestructuración financiera. Y ahí es cuando evalúas la viabilidad del negocio ante distintos escenarios de estrés,
optimistas, pesimistas, aún más pesimistas. Entonces, ahí viene todo lo que es esa ingeniería financiera para evaluar distintos escenarios y ver cuál es la mejor opción posible ante ese escenario, ¿no? ¿Cuál es el nivel máximo de deuda que puede aguantar la compañía, ¿no? Porque tal vez tú te puedes endeudar hoy para pagarle al otro acreedor, pero esa nueva deuda, con la incertidumbre que hay hoy en día, la vas a levantar a una tasa mucho más alta, que hacia adelante te va a generar intereses más grandes y los flujos operativos no te van a dar. Entonces, hay un montón de cosas que hay que evaluar en ese análisis para luego hacer esa conducción del proceso de reestructuración. Entonces, evalúas todo tipo de posibilidades, opciones de refinanciación de corto plazo, las renovaciones de líneas, tomar un préstamo mediano, y si tomas un préstamo de mediano, ¿con qué condiciones financieras vas a tomar ese préstamo? Vas a evaluar la tasa, el tipo de amortización, las garantías, tal vez no tienes más garantías que dar y no puedes tomar ese préstamo, y así hay un montón de variables que hay que considerar en este tipo de procesos. Y luego ya pasando a la segunda etapa es la conducción del proceso de reestructuración de deuda. Una vez que has diseñado y evaluado los posibles esquemas de refinanciación de pasivos, vas a enfrentarte a los acreedores financieros. Hay que negociar con ellos para buscar que ellos puedan ofrecerte las condiciones que tú estás buscando, que aseguren que tu negocio siga hacia adelante. Porque al final, como les comenté al comienzo, el objetivo de esto es salvaguardar la compañía, asegurar la sostenibilidad del negocio hacia adelante, y tú vas a negociar con los bancos con un plan operativo que te permita cubrir ese servicio de deuda. Porque al final los bancos, su objetivo no es solamente cobrar y ya si es que quiebras, quebraste, no. Si es que quiebras, al banco no le conviene tampoco que tú quiebres. El banco quiere recuperar su plata nomás. Entonces ahí entra un montón de variables en las que hay que negociar. Y bueno, todo ese proceso, acá ponemos que puede durar 4 meses, pero en verdad es súper variable y en un contexto de tanta incertidumbre se puede extender, ¿no? Si es que vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí justo lo que les quería comentar, el caso de San Fernando. De hecho, ese es un proceso de reestructuración que duró un poco más de un año. Empezamos a inicios del diciembre del 2019 y recién se cerró el tema de la reestructuración a final del 2020, en diciembre, el 31 de diciembre del 2020. Y en verdad fue un proceso en el que aprendimos un montón, más aún por el hecho de la coyuntura con tanta incertidumbre que generó el COVID. No, nosotros nos desempeñamos como el asesor financiero exclusivo de San Fernando y al final pudimos reestructurar una deuda que eran distintos tramos de deudas con distintos acreedores por más de 200 millones. Y ahí hemos negociado con más de 10 bancos distintos para renovar tanto líneas de créditos, reestructurar algunos términos y condiciones de la deuda de mediano y largo plazo, y también los asesoramos en la documentación final, que eran los contratos ya de las reestructuraciones, las adendas a los contratos y todo eso. Y al final, ¿qué fue lo bueno de este proyecto? Que con esta reestructuración le permitió a San Fernando poder fortalecer su estructura de capital de largo plazo y también resguardar la suficiente liquidez para poder afrontar, 1, la deuda, 2, sus operaciones, y 3, la pandemia del COVID-19, con el fin también de poder implementar sus iniciativas de crecimiento por el lado de ventas e iniciativas de eficiencias por el lado de costos y gastos, ¿no? Entonces, durante el COVID, bueno, hubo un montón de incertidumbre, no solamente para las compañías, sino también para los acreedores. Y eso puso, aparte, presión de la misma SBS para los bancos, que se preocuparon más por su exposición crediticia. Entonces, la reestructuración ya era un hecho necesario en este contexto. Y así, bueno, pudimos, tras negociaciones arduas con distintos acreedores durante todo el año, finalmente pudimos reestructurar la deuda de la mano de la compañía, ¿no? Fue un proceso bastante complejo, bastante duro, pero al final negociamos con más de 10 bancos, inclusive con proveedores, y finalmente se cerró la reestructuración, ¿no? Una operación que se cerró ahí el 30 de diciembre del 2020 por más de 200 millones de soles, y eso le permitió a San Fernando poder sostener su negocio hacia adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, eso es un poco más, hemos entrado a detalle sobre los servicios de reestructuración financiera, pero así como les comentó Mauricio, tenemos un montón de servicios que ofrecemos, ¿no? Como lo que es el levantamiento de capital, que es asesoría para estructurar nueva deuda, o tal vez equity, según una estructura de capital óptima para la compañía, ¿no? Y ahí tenemos unos tombstones en nuestra experiencia como estructuradores de capital o equity.
¿no? Con el Fondo Mi Vivienda, el ISIL, que fuimos coestructuradores del primer programa de bonos corporativos por un monto de más de 100 millones de soles, y también en un fideicomiso para inversión de infraestructura del sistema privado de pensiones. Luego, a nivel de valorizaciones, también hacemos asesorías financieras para darle una opinión independiente de valor de cuánto vale el patrimonio de una compañía, ¿no? A través de distintas metodologías de valorización, y para ello hacemos un modelo financiero y preparamos un informe de valorización, ¿no? Eso sí son proyectos más confidenciales, ¿no? Porque es darle cuánto puede valer tu compañía a empresas, y este año hemos hecho varios. Aún estamos en proceso de cerrar algunos, pero los que ya hemos cerrado son para una empresa de entretenimiento, para una fintech, y a fines del año pasado también para una empresa del sector logístico inmobiliario. Luego, pasando a lo que son Fairness Opinions. El Fairness Opinion es como una valorización, pero es como una opinión sobre otra valorización. Ya no es tú haces la valorización, sino tú tienes una valorización y quieres evaluar si es que los resultados son razonables. Entonces ahí lo que hacemos nosotros como asesores es evaluar la razonabilidad de los supuestos y los resultados del modelo financiero. Revisamos algunos parámetros como la WACC, tasas de descuento y distintas sensibilidades para poder determinar si es que la valorización que se realizó era razonable o no, ¿no? Y ahí también hemos hecho varios en los últimos años. Y finalmente, entre otros servicios que ofrecemos, está el estudio de factibilidad, que son asesorías financieras donde analizamos la viabilidad de un negocio del sistema financiero para ver si es que éste puede ingresar a Perú a operar, ¿no? Es parte del procedimiento que requieren las empresas para abrir una compañía del sistema financiero, del sistema de seguros en Perú. La ASBS te pide un estudio de factibilidad, que es un estudio financiero, es un capítulo económico, capítulo de mercado, financiero, con proyecciones que básicamente lo que vemos es la viabilidad del negocio con proyecciones de largo plazo, ¿no? Que es posible que esta compañía pueda ingresar a Perú o no. Y en los últimos años hemos visto varios de esos estudios de factibilidad. Y bueno, esos, como les comentamos, son uno de los servicios que ofrecemos. También hay otros tipos de servicios en los que también hemos estado trabajando este año. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, un poco ya cambiando de página, ¿no? Ya no hablando sobre los servicios que hacemos, ¿no? Sino también pensándolo para potenciales practicantes hacia adelante, qué es lo que ofrece una casa como lo que es apoyo consultoría para los demás. En primer lugar, bueno, yo también para comentarles, al igual que Nicolás, estoy trabajando en apoyo desde que era practicante. Fui en el equipo en enero del 2019 y ahora estoy como analista senior del equipo. Y algo que siempre le comento cuando me preguntan, oye, ¿qué tal es trabajar en apoyo? En verdad, siempre les digo que es un trabajo en el que todos los días aprendes algo nuevo. Sea por el tipo de encargo en el que estás trabajando, sea por el tipo de empresa, por el análisis que estés haciendo y por la industria en la que opera la empresa, siempre vas a seguir aprendiendo. Creo que no hay un solo día en el que no he aprendido un montón. Y el hecho de estar también rodeado de un equipo bastante inteligente, bastante bueno, y pues, que son profesionales de muy buen nivel, te permite también a ti aprender un montón. Y creo que mi experiencia en apoyo ha sido muy gratificante por el hecho de poder aprender y también trabajar en encargos que son muy retadores, que son, tal vez he trabajado en cosas que nunca antes había visto. Por ejemplo, lo de las reestructuraciones de deuda. Yo antes había visto más que nada valorizaciones, M&A, y entré a ver ese proyecto de San Fernando, que era algo totalmente nuevo para mí, y al final salió adelante y fue un proceso bien retador, pero al final se lograron los objetivos, y creo que es el aprendizaje bastante rico para quien trabaje, ¿no? Sea desde la posición de un practicante, como analista, como asociado, Nicolás o VP Mauricio. Creo que todos seguimos aprendiendo acá. Es una industria en la que no vas a dejar de aprender y es súper entretenida con los encargos que trabajamos. Sí, adicionalmente, gracias Juan Antonio por la explicación tan buena de la reestructuración y los otros servicios y por contarnos un poco de tu experiencia. Ahora yo también les contaré un poco de mi experiencia y de lo que ofrecemos en base, mejor dicho, a mi experiencia, ¿no? También en Gracias a Apoyo tienes una red de contactos súper amplia y también exposición ante clientes, una red de contactos no solo con los ejecutivos o con la gente o tus colegas que están en apoyo, sino también con los clientes, ¿no? Porque lo que nos da mucho en apoyo y nos permite mucho en el área es tener exposición con los clientes, atender a reuniones con los principales ejecutivos de las empresas en las que estás asesorando,
y de hecho en su momento, o sea, tener reuniones uno a uno, de repente el analista con los gerentes generales, gerentes financieros de las empresas, para justamente poder entender el negocio y también poder plasmarlo todo en los documentos que hacemos, ¿no? Por otro lado, los practicantes también tienen el beneficio de tener flexibilidad en los horarios. Nosotros tenemos muy claro que la prioridad número uno del practicante es la universidad, y que en segunda prioridad, obviamente cumpliendo, ¿no?, las responsabilidades que tienen y todo, está la práctica en apoyo. Entonces nosotros somos muy flexibles en cuanto cuando los practicantes tienen obviamente sus clases, jamás vamos a interrumpir sus clases, número uno, pero cuando tienen parciales, cuando tienen exámenes o trabajos, si es que nos lo piden y se coordina con anticipación, somos flexibles en ese sentido. Por otro lado, también ofrecemos una línea de carrera bien marcada, que también Susi ya la va a explicar más adelante, pero bueno, Jack y yo creo que somos un buen ejemplo de la línea de carrera que ofrece apoyo. Los dos entramos como practicantes, fuimos analistas, analistas senior y asociados también en su momento. Entonces, te dan una línea de carrera súper clara y siempre son bien transparentes en cuanto a lo que necesitas para seguir creciendo en apoyo y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y por último, hay un ambiente súper grato. Tratamos de ser un área que, a pesar de que sí trabajamos bastante, tenemos muchos encargos a la vez, o sea, sí es intenso en cuanto a horas de trabajo, tratamos de hacerlo lo más ameno posible y lo menos difícil, porque a veces obviamente trabajar muchas horas es complejo, pero tratamos de hacer un balance, ¿no?, entre la vida profesional, la vida personal, y tratar, bueno, con la pandemia un poco difícil, ¿no? Pero antes de la pandemia nos juntábamos y en apoyo también se encargaban de que la pasemos bien y ojalá pronto también, cuando volvamos a la normalidad, poder volver a hacer esas juntas que hacíamos presenciales, que con todo apoyo, no solo entre el área, que también ayudaban bastante, ¿no? Así que esperando eso con ansias también. Ahí creo que el siguiente slide te dejo, Susi. Sí, gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Juan Antonio, por compartir con nosotros, bueno, y con toda nuestra audiencia, sus experiencias y todas sus impresiones. Y todos en realidad estamos muy entusiasmados por un pronto retorno, y aprovecho de hacer un pequeño paréntesis y comentar que estamos ya planificando un retorno híbrido, ¿no?, con algunos días presencial y todavía una mayor cantidad de trabajo remoto. Pero bueno, ya podemos conversar de eso al final también, si es que tienen alguna pregunta al respecto. Para complementar lo que comentaban Juan Antonio y Nicolás, efectivamente en Apoyo Consultoría buscamos que en todas nuestras posiciones pueda haber una línea de carrera. En las áreas de negocio también hacemos un gran esfuerzo por hacer el mejor proceso de selección de practicantes, porque buscamos que de ahí puedan salir nuestros futuros analistas consultores. Esperamos que los practicantes puedan acompañarnos, no es un tiempo exacto, pero digamos que un promedio de unos 6 a 12 meses, para ahí poder aprender, poder conocer cómo es el mundo de la consultoría, y si todo va bien y se presenta alguna vacante en el área, pueden ser promovidos analistas o consultores. Como analistas y consultores, después de 2 años de experiencia profesional y haber cumplido los requisitos de cada una de las áreas, en este caso de finanzas corporativas, pueden ser promovidos a analistas senior. En todo este proceso, lo que esperamos es que se puedan desarrollar las capacidades analíticas, habilidades para resolver problemas, para tener una mejor comunicación efectiva y sobre todo para el trabajo en equipo, puesto que el trabajo en equipo es fundamental para los servicios y la forma de trabajo que nosotros tenemos. Luego de un periodo más, el analista senior puede pasar a ser asociado, ¿no?, más o menos teniendo más de 4 años de experiencia profesional. Y como en muchas consultores, en muchas firmas internacionales, como parte de la línea de carrera a este nivel, el equipo a nivel de analista senior o asociado pasan a hacer sus estudios de maestría. Acá es como si nuestra línea de carrera tuviera una pequeña ruptura, y ya luego de estas posiciones, las otras posiciones que tenemos son ya las posiciones en las que no hay tanto rotación, posiciones ya de nivel supervisión, si queremos llamarlo así,
donde tenemos varios niveles como asociado senior, director de proyecto, gerente y finalmente la posición de socio. En estas posiciones ya lo que buscamos es más desarrollar habilidades no tanto técnicas, sino habilidades relacionadas al desarrollo del negocio, a la gestión de clientes, a la estrategia, al liderazgo, ¿no? Y también de la mano con la gestión de los proyectos y la gestión del equipo. Y bueno, y en este proceso de selección de practicantes que les comento, en el cual dedicamos bastante esfuerzo, ¿cómo identificamos el talento? ¿Cómo identificamos el talento en este proceso? Para empezar, revisamos toda la información de los postulantes que nos llegan a través de nuestra página web. Siempre nosotros les decimos que si están interesados en unirse al equipo, registren toda su información en www.apoyoconsultoría.com/postula. Entonces, tomamos toda la información que llega por ahí y invitamos a los diferentes candidatos que cumplen con los requisitos o con los intereses mínimos de la posición para que pasen un set de pruebas online, un grupo de pruebas online o virtuales, y luego otro grupo de evaluaciones psicotécnicas. Además, bueno, Postula ya les pedimos también previamente que llenen un formato de aplicación con algunas preguntas, y con toda esta información, algunos de los candidatos que vemos que sus intereses son más afines a las necesidades que puede tener el área, pasamos a otros grupos de la etapa de este proceso de identificar el talento, pasamos a otro grupo de sesiones que son de las entrevistas grupales e individuales. Acá lo que se busca es tratar de resolver preguntas o casos prácticos que pueden ser semejantes a una situación real, ¿no? No siempre esperamos que tengan la respuesta correcta, sino justamente cómo se puede afrontar una situación que nos puede pasar en la vida real, ¿no? Porque también lo que nos sucede cuando estamos en el día a día es que no necesariamente tenemos que tener la respuesta correcta desde el principio. El reto es saber justamente cómo abordar la situación, analizar el problema para llegar a una o varias opciones de solución. En esta etapa, además de poder ver cómo nos desenvolvemos en estas situaciones, podemos también conocer más a los candidatos, ¿no? Cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos profesionales, así como también algunas otras habilidades como de comunicación o de trabajo en equipo. Con toda esta información seguimos avanzando en el proceso de identificar talento y de acuerdo a los resultados de las etapas anteriores, valoramos toda la información y buscamos identificar la mejor coincidencia entre los intereses y habilidades de los postulantes y las necesidades del área. Con esto hacemos las definiciones de caso y comunicamos los resultados. Nosotros normalmente tenemos 3 periodos de prácticas, de programas de prácticas profesionales. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de candidatos para nuestro periodo de prácticas del verano del 2022. Y especialmente si están interesados en apoyo de finanzas corporativas, los invitamos a que postulen a través del link o el código QR que se muestran en pantalla, ¿no? Y sería ideal que lo pudieran hacer antes del 29 de octubre porque ya estamos recibiendo diferentes postulaciones y ya estamos avanzando con los procesos de selección, ¿no? Con las diferentes etapas que les he mencionado. Siempre nos preguntan cuáles son los requisitos para poder postular, ¿no? Nuestros requisitos generales, en realidad, todos consideramos, todos sabemos de que todavía están en su etapa de estudios universitarios. No es muy importante la experiencia, más importante es el interés, ¿no? El interés en los temas del área a la que ustedes quieran presentarse. En este caso, hoy estamos conversando de finanzas corporativas. Un requisito que sí es indispensable es que puedan cumplir mínimo 20 horas de prácticas a la semana. Este es un mínimo necesario, bueno, para poder realizar el trabajo cotidiano, y un máximo de 30 horas semanales, porque como sabemos, ustedes están estudiando, con lo cual no debería ser más de ese tiempo. De preferencia buscamos estudiantes universitarios, entre los ciclos 6 al 8, 8 al 9, como se dice ahí, a veces tenemos excepciones también.
Es deseable tener una, bueno, en español es totalmente requisito tener una buena redacción, ¿no? En español. Y deseables, acá les mencionamos algunas carreras como economía, administración, finanzas, pero pueden ser afines también. También puede ser deseable un tercio superior. Esto es también deseable que tenga un manejo de Excel a nivel intermedio o más, pero si no lo tienen, confiamos en que lo van a poder aprender, ¿no? Y también es deseable que hayan podido llevar cursos de contabilidad o de finanzas que sean afines a los temas que se ven en casas corporativas, pero nuevamente este es un requisito deseable, no es algo obligatorio, puesto que también si es que no lo saben, lo van a poder aprender en el día a día o con el equipo o cuando les toque llevar eso. Bueno, esta es toda la información, digamos, puntual sobre la posición, sobre el proceso que podemos compartir con ustedes y creo que ya podemos pasar a la etapa de contestar sus preguntas, ¿no? Y para eso dejo con ustedes al equipo de finanzas para manejar esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ir respondiendo las preguntas por escrito, algunas también las responderemos en vivo. Nos quedan unos minutos antes de las 8, vamos a manejar esta sesión de preguntas y respuestas yo creo que como hasta las 8:15, como máximo, y queríamos también anticiparles que si después de ese momento vamos a terminar la presentación, pero la sesión de Zoom va a quedar abierta para que todos, para nosotros poder ir respondiendo algunas preguntas, si es que no se contestaron todas, para irlas respondiendo por escrito, y también para que todos tengan un tiempo de poder revisar todas las respuestas, ¿no? Entonces, si la sesión termina, si la presentación nuestra termina a las 8:15, no se preocupen que la sesión de Zoom va a quedar abierta todavía bastantes minutos más hasta que podamos responder todas las preguntas que pudieran quedar por ahí. Bueno, lo dejo a Mauricio, a Nicolás y a Juan Antonio para que respondan sus preguntas. Adelante. Gracias, Susi. Sí, ahí vamos a tratar de responder a todas las preguntas. Como dice Susi, tenemos hasta las 8:15 más o menos, y las que no vamos a tratar de responderlas después. Pero, a ver, vamos a tratar, como digo, de responder todas. Hay algunas que se repiten, y si se repiten ahí, vamos a darla como finalizada, pero esperemos responder a todas. A ver, acá alguien nos ha preguntado cuáles son las principales funciones de un practicante de finanzas corporativas. Cuanto a funciones, la verdad que las funciones del practicante de finanzas corporativas van a cambiar mucho en el tiempo, ¿no? Porque esto es toda una curva de aprendizaje que, como comentó Juan Antonio hace un rato, hemos tratado de compartir, es infinita. Entonces nosotros, obviamente dependiendo de las evaluaciones que hacemos cuando entran los practicantes y de todo, tratamos de hacer que esta curva de aprendizaje sea lo más empinada posible y que puedan aprender la mayor cantidad de cosas en el tiempo. Las primeras funciones, de repente, las primeras semanas pueden ser un poco operativas, de repente puede ser un poco de manejo de base de datos, análisis de sectores, recopilación de data, hacer research, que de repente las primeras semanas puedes sentir que no estás haciendo un trabajo muy financiero, por así decirlo, pero primero queremos asegurarnos de que saben hacer toda esta parte previa al análisis financiero, que es entender lo que está alrededor de la compañía y qué cosas puede afectar, qué cosas externas pueden afectar al final a las finanzas de la compañía, ¿no? Una vez que nosotros vemos que el practicante puede lograr eso y él les vamos soltando poco a poco cada vez más responsabilidades en la parte de repente financiera, elaboración de presentaciones, muchas, por ejemplo, las presentaciones de marketing que comentamos antes en los teasers, en los IMs, nos ayudan mucho, ahí sí, en todas las partes, ¿no? En la parte macroeconómica, en la parte sectorial, en la parte de la compañía. Y cuando ya vemos que el practicante ha mejorado o ya cumplió también con esa parte de presentaciones, de elaborar presentaciones, de hacer análisis sectoriales y macroeconómicos, ya poco a poco le vamos soltando un poco más análisis financiero, ¿no? Porque lo que no queremos es que soltarlo de frente, tirarlo a la piscina a hacer de repente un modelo o hacer algo financiero de frente y que no haya agua en la piscina y que lamentablemente el practicante no cumpla con las expectativas. Entonces, eso es básicamente las principales funciones. Van cambiando mucho en el tiempo, ¿no? Nosotros tratamos de que un practicante no simplemente esté un ciclo de enero a marzo, sino que de enero a marzo poder renovarle, que después esté de abril a julio, después de agosto a diciembre hasta
hasta que termine la universidad y si cumple con sus actividades, como explicó Susi, poder tener esta línea de carrera en apoyo, ¿no? Ese es nuestra principal objetivo, por así decirlo, con los practicantes. Después, Nicolás preguntó cuáles son los beneficios como practicante de pertenecer a su área. Creo que eso un poco lo respondimos en la parte de qué ofrecemos, pero básicamente es eso, ¿no? Es aprendizaje, le damos aprendizaje, tratamos de darles toda esta línea de negocio, toda esa línea, perdón, de carrera, somos muy flexibles con el horario, mucho exposure también a los clientes tanto internos como externos, siempre damos encargos retadores y de alto impacto, bueno, flexibilidad del horario, la línea de carrera y un buen ambiente también para trabajar, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el peor escenario que han visto en su experiencia dentro de un proceso de reestructuración? Acabo de dejarles a Juan Antonio, que es nuestro experto, que ha visto el encargo, como les comentó, de San Fernando, bueno, lo veo también con Mauricio, pero ahí creo que tiene buenas experiencias que contarles, alguna por lo menos. Gracias, Nicolás. No, de hecho, como les comenté al comienzo, cuando vimos ese caso de San Fernando, creo que ha sido un encargo muy retador, pero más retador por el hecho de que nos enfrentamos a un nivel de incertidumbre infinita. Nadie tenía la menor idea de qué iba a pasar a la semana siguiente o al día siguiente, si es que renovaban o no la cuarentena. Entonces, en un escenario en el que la compañía estaba sufriendo por temas operativos, tenía que paralizar la producción de pollos, tenía que enfrentar a los acreedores que estaban ansiosos por recuperar su deuda, estaban muy estresados y encima no sabían qué iba a pasar para mañana, nosotros tampoco sabíamos qué iba a pasar, nos enfrentamos a un escenario de mucho estrés, tanto la compañía, el nivel de incertidumbre que había a nivel político, las acciones que se tomaban, no sabíamos qué iba a pasar, y creo que esas semanas, diría mayo, junio del 2020, fueron unas semanas muy intensas, con mucho trabajo, en las que estuvimos todo el tiempo de la mano con la gerencia, actualizando modelos, viendo cuáles eran las posibilidades que tenía la empresa para enfrentar todos los nuevos problemas que salían en el día a día. Y eso en verdad es algo que han enfrentado todas las empresas que han pasado por esta etapa. Ha sido un momento muy complicado, pero el hecho de que sea una empresa con distrés financiero hace que la situación sea incluso más difícil, no solo a nivel de análisis, sino también a nivel emocional. Los clientes están bien estresados, nosotros también estamos bien estresados por la situación, pero al final nosotros somos los asesores que tenemos que transmitirle calma también a nuestros clientes de que la situación se va a solucionar, por más de que tal vez por la situación de la pandemia no sabíamos qué iba a pasar mañana, ¿no? Pero también el hecho de analizar todos los escenarios posibles, nos planteábamos escenarios muy pesimistas, pero muy pesimistas, y ahí ejecutábamos también distintos planes de contingencia si es que pasaba A, B, C o D. No creo que esos han sido los peores escenarios que yo he visto, pero ha sido más por un tema externo, ¿no? No ha sido un tema de que lo organizamos mal o qué sé yo, sino que nadie sabía qué iba a pasar hacia adelante. Porque al final la incertidumbre es la que genera miedo a los bancos. Cuando los bancos tienen miedo son más rígidos para negociar, quieren recuperar sus acreencias. Entonces el escenario es pero muy complicado para una compañía. Espero que con eso haya podido responder tu pregunta, Camila, muchas gracias. Y sí. pasando... Gracias, Nico, también. Y pasando, bueno, una siguiente pregunta. En verdad hay dos preguntas bien similares. ¿Qué conocimientos necesito tener para practicar en finanzas o qué habilidades y conocimientos buscamos en alguien que postula para ser practicante de finanzas corporativas? En verdad, número uno son las ganas de aprender. Creo que alguien que trabaja en banca de inversión es alguien que se caracteriza por tener muchísima motivación por aprender, por afrontar nuevos retos, por más intensos que sean, por más complicados o complejos, que siempre estar motivado para aprender y de cierta manera ofrecer su ayuda por eso. Creo que eso es un primer punto. Y con respecto a los conocimientos, en verdad sí necesitamos conocimientos básicos de contabilidad, de manejo de estados financieros. Eso es algo que también se aprende bastante en la cancha, pero alguien que entienda muy bien cómo funcionan los estados financieros, para qué es el pérdidas y ganancias,
qué hay en un balance, qué miras tú cuando ves un balance, el flujo de caja. Creo que te da una ventaja al momento de postular hacia adelante, Sí. y también que entienda conceptos de valorización, cuáles son las metodologías que se utilizan para valorizar, sea múltiplos comparables, sea lo que es un DCF, que entiendan muy bien eso, y que sea alguien bastante diligente con las cosas que hace, que le preste mucha atención, mucho cuidado a los análisis que hace, a las fuentes que utiliza, cómo las hace, que trabaje ordenadamente, porque al final son los resultados que nosotros obtenemos, son recomendaciones para clientes que son los mismos dueños o gerentes de las compañías. Y en función de las recomendaciones que les damos, que tienen que ser recomendaciones que las hemos revisado miles de veces con todo el equipo senior, tienen que ser análisis muy bien hechos, no hay margen de error en este tipo de situaciones. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo tipo de análisis que hagamos. Entonces creo que se resume por ese lado, y también el hecho de que sea no solo alguien que conozca lo que hay detrás, que entienda los temas técnicos o financieros, sino que también tenga habilidades para comunicarse, o sea, si es que alguien comete un error, que lo asuma y que comente que ha cometido un error en vez de, por ejemplo, ocultarlo, porque al final nos vamos a dar cuenta por el hecho de que también hemos pasado por lo mismo, y algún momento yo también cuando he sido practicante, pucha, me equivoqué en algo y dije, uy, fácil no lo cuento, o sí lo cuento, no sé qué va a pasar, pero en verdad lo mejor ahí es adelantarse a los problemas que se generan más adelante a raíz de ese error, porque ese error puede desencadenar en muchas cosas hacia adelante, ¿no? Que se comunique muy bien, y más aún por el tema de que estuvimos en home office, ahora que volvemos a las oficinas va a ser mucho más fácil por ese lado. Y lo otro también es que buscamos a alguien que tenga un buen criterio, ¿no? Alguien que razone bien, no solamente conocer la herramienta, hacer y hacer y hacer, sino es pensar, cuestionar, ¿por qué hacemos esto? Entonces, creo que va un poco por ese lado. No sé, Nico, si quieres comentar algo más sobre eso. No, no creo que por ese lado has detallado bien lo que buscamos. Gracias. Ahí había otras preguntas más sobre equipo, sobre cómo se estructura. Típicamente los proyectos que trabajamos tenemos un practicante, un analista, un asociado o asociado senior, es el vicepresidente y es el socio, ¿no? Es una estructura donde no vamos a tener más de un analista o más de un practicante. Esto también para reforzar lo que dijo Juan Antonio, de que cada uno tiene una responsabilidad y tareas específicas, ¿no? Eso por un lado. Había otra pregunta sobre si es que yo veo reestructuraciones, solo veo reestructuraciones. No. En realidad lo que buscamos en los practicantes y como analistas es que seas un generalista, que puedes saber de todo un poco. Entonces, tienes que llenar todo, si quieres llamarlo, tu pasaporte con ciertos sellos, con tu sello de reestructuración, de una venta, una compra, una valorización, una asesoría ad hoc, ¿no? Entonces buscamos que puedan tener diversidad, tanto a nivel de productos como a nivel de industrias. Había otra pregunta sobre cómo, además de la EBITDA, cómo se puede generar valor en una compañía. Bueno, una respuesta fácil es a través de la licencia, ¿no? Por ejemplo, ya un banco, ¿no? Los bancos no tienen EBITDA, pero parte de su valor viene porque tienen una autorización para operar en Perú, ¿no? Entonces ya tienen una licencia bancaria, una licencia de empresa financiera, una licencia de caja rural, ¿no? Eso también tiene un valor, no es un intangible. Y para terminar, había otra pregunta sobre, aparte del DCF, ¿qué otros modelos de valorización son los que más utilizamos? El DCF es fundamental, ¿no? Pero además está soportado por otros métodos como son los múltiplos, ¿no? Generalmente vamos a trabajar de múltiplos Enterprise Value EBITDA o si no Price to Earnings. Adicionalmente a eso, también podemos generar algunos modelos para ver cuál es el punto de vista de un private equity. Eso lo hacemos a través de un LBO, o también una variante del DCF que es valorizar a través del descuento de los dividendos, ¿no? Dividend Discount Model. Listo. Ahí dejo para que Jack y Nico continúen con las respuestas. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Ahí vi otra pregunta sobre qué manejo de software son deseables. Bueno, en verdad, súper básico, saber utilizar Excel y PPT, pero no solo un nivel básico, sino un nivel avanzado intermedio. Son herramientas que utilizamos todo el tiempo para hacer presentaciones,
E incluso cuando alguien cree que sabe usar PPT, en verdad, una vez que estás trabajando, hay un montón de herramientas para saber cómo utilizarlo de una manera más eficiente. Y al igual en Excel, hay un montón de herramientas que no se aprenden en la universidad, tal vez se aprenden en el mismo trabajo, pero te ayudan a hacer el trabajo de una manera muchísimo más eficiente. Esas son dos herramientas muy básicas que utilizamos. Y bueno, también tenemos acceso a distintas bases de datos, como lo son Capital IQ, TTR, que son bases de datos que utilizamos también para hacer research y traer varias variables de empresas públicas. Que en verdad no es que sean cosas difíciles de aprender, pero en el trabajo es fácil. Pero en verdad lo que sí es fundamental, PPT y Excel. Sí, de acuerdo. Acá hay otra pregunta que también nos ponen buenas noches, gracias por compartir su experiencia. Mi pregunta es, ¿cuál es el caso más complicado que tuvieron que solucionar en este tiempo de pandemia? ¿Sintieron que hubo alguna diferencia al solucionar ello planificando todo de manera virtual que cuando se realizaba funciones de manera presencial? Esa es una muy buena pregunta. Adicionalmente a lo que ya explicó Juan Antonio de las preocupaciones, de las dificultades que tuvimos o de los retos, el tema de hacer todo de manera virtual, de hecho, fue un nuevo reto para nosotros, porque nosotros siempre hemos estado acostumbrados, número uno, bueno, a ir a la oficina, pero número dos también a tener reuniones presenciales y todo de manera presencial. Entonces ese tacto humano, sobre todo en estos deals que a veces suenan un poco, bueno, ya, esto es un deal financiero que si es que la transacción paga el precio ya, que la accionista quiere ya, se cierra ya, no es tanto así, ¿no? Porque como comenté, por ejemplo, todavía no hay toda una parte detrás, que en algunos deals puede haber temas más sentimentales y que la confianza que genera el asesor financiero no simplemente es un tema, no puede ser tan técnico en términos de todos estos números y todo se refleja en números, no es tanto así, ¿no? Va un poco más allá de eso y creo que eso también es un reto en no tenerlo presencialmente. Y bueno, también para la originación, ¿no? Conocer nuevas personas, tratar de buscar nuevos encargos, también al comienzo fue un reto, pero que poco a poco nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, también hacer due diligence de manera virtual también es complejo, pero gracias a Dios, creo que los primeros meses, semanas fue complejo, pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando a una normalidad, pero igual creemos que hay cosas que la presencialidad supera, de hecho, por más tecnología que haya, hacerlo de manera presencial, ese tacto humano, ayuda muchísimo, de hecho, al trabajo, ¿no? Creo que esa también de Diego ya está. La de Levita ya la respondimos. La reestructuración también, o sea, si es que si lo trabaja una persona, o sea, es entre varios también es el equipo. La del DCF. Y acá queda una, no sé, Mauricio o Jack, si quieran responder. ¿Cómo ha afectado a nuestros servicios la situación actual, económica, la incertidumbre política y todo eso? Esa pregunta de Catherine está interesante, creo que podemos explayarnos un poco. Sí, ahí, a ver, gracias, Nico. Nos ha llevado a reinventarnos, a ofrecer nuevos servicios, ¿no? Como por ejemplo, a veces ustedes, de repente les pregunto cómo calcular una tasa de descuento y todos me van a dar exactamente la misma fórmula, ¿no? Pero cuando hicimos una presentación a un directorio, hicimos ese análisis justo en pleno contexto político y la respuesta de algunos de los miembros del directorio era, ok, pero yo no te creo en esa tasa, ¿no? Esa tasa creo que falta que refleje algo adicional, ¿no? Entonces, nos invitó a pensar si efectivamente esa metodología es adecuada o teníamos que ajustarla por un factor adicional, ¿no? Entonces allí tuvimos que revisar, conversar con otros bancos de inversión en otros países, fondos de inversión, y efectivamente, ¿no? Tuvimos que reformular la tasa de descuento, reformular la forma de asignar valor, y hoy por hoy tenemos un par de encargos donde empresas nos están pidiendo lo mismo, ¿no? Nos están diciendo, equipo de apoyo, por favor, calculen nuevamente cuáles estas tasas de descuento, ¿no? Considerando los factores económicos, políticos y sanitarios, ¿no? Entonces, es brindar nuevas soluciones. Ahora, por el lado del tipo de cambio, evidentemente sí, ahora, digamos, las empresas son mucho más cuidadosas al asignar su presupuesto, ¿no? Entonces, hemos tenido que cambiar la flexibilidad, cambiar los plazos, ¿no?
para ofrecer también una solución que no afecte tanto el presupuesto y que sea un win-win tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Eso en términos de productos y en términos de cómo ha afectado el ambiente actual. Pero igual, la verdad que todo esto y todas estas actividades y de estar activos en temas de reestructuración nos ha llamado muchas, tanto periódicos como Semana Económica, TTR, hemos conversado con Bloomberg en línea porque les parece muy interesante el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y allí tanto Eduardo como yo tenemos algunas publicaciones porque justamente estamos entrando en un segmento diferente donde estamos brindando esta asesoría que es muy difícil de encontrar por bancos de inversión tradicionales. Muchas gracias, Mauricio. Aquí hay otra pregunta que dice de Arlene: ¿cuál consideran que ha sido el caso más complicado en brindar su apoyo a alguna empresa? En verdad, todos los casos son complicados. Uno puede tener la base financiera bastante sólida, de experiencia para saber lidiar con algún encargo de money, de valorización, de estructuración de deuda, pero al final no hay encargo repetido. Todos son nuevos, los accionistas son distintos, hay que alinear expectativas, hay que entender quiénes son los stakeholders de este encargo. En mi caso, bueno, yo creo que los temas de reestructuraciones han sido muy retadores para mí, por más de que tal vez haya entendido bien los conceptos financieros, hay que ir más allá, ¿no? Hay que profundizar más allá el análisis, y también, como dice Mauricio, hay que reinventarnos, ¿no? Como comentaba, ese tema de la tasa de descuento, por más que uno entienda muy bien qué son los conceptos de costo de oportunidad, los riesgos inherentes de una decisión de inversión, hay que siempre reinventarnos y seguir actualizándonos para entender cómo afrontar las nuevas realidades que hay hoy en día. Pero con eso podrá responder tu pregunta, Arlene. De ahí hay otra que dice si pedimos algún conocimiento para Bloomberg. En realidad no. Tenemos otra base de datos que comenté que es Capital IQ, que tiene casi la misma información. Bloomberg no es tanto información sobre la que utilizamos nosotros. Tal vez tiene más información para temas de renta fija, pero con la información que tenemos de Capital IQ no es suficiente. No es necesario que sepan utilizarlo. Sí, ahí Valeria también nos pregunta, en su experiencia como practicantes, ¿hubo retos que escapaban de los conocimientos que tenían? ¿Cómo lo afrontaron? Sí, siempre. O sea, cuando eres practicante, de todas maneras entras y lo que has aprendido en la universidad o en cursos o en cosas, te sirven como una base, pero todo lo que ves básicamente es nuevo, ¿no? Y justamente por eso nosotros como equipo nos enfocamos mucho en tratar de enseñarle a los practicantes casi que desde cero. Y por eso cuando Jack dijo los requisitos, un requisito es, claro, tener una base contable, una base financiera, pero no esperamos que el practicante ya sepa hacer todo de arriba abajo y que sepa memoria, porque justamente lo que quiere el practicante es entrar a aprender y de eso nos encargamos nosotros, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos? Por eso es que también estamos, cuando buscamos practicantes, tratamos de ver de que sea una persona proactiva y de que pueda levantar la mano cuando no sepa hacer algo, porque nosotros preferimos mil veces a que, oye, no sé hacer esto, ¿cómo lo hago? Y que nosotros poder explicarle paso a paso cómo hacerlo, y así, número uno, el producto final sale bien, y número dos, la siguiente vez lo va a poder hacer bien también. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Siempre preguntando, ¿no? Nosotros siempre, desde la inducción y desde el día uno, lo que decimos es, cualquier duda que tengan, pregúntenos todo lo que ustedes necesiten y que no les dé remordimiento preguntar, porque de eso se trata, ¿no? De aprender justamente. Entonces, hubo retos que escapaban de los conocimientos creo que todos los días, ¿no? Pero sí, eso creo que también es lo retador, justamente es lo que hace este trabajo interesante. ¿Recomiendan un tema específico para estudiar antes de las pruebas individuales y grupales? Bueno, las que ya son específicas del área, creo que como comentamos, es tener una base contable. Sí es importante tener una base. No esperamos, como les digo, que se sepan contabilidad extra avanzada y que sean los mejores en contabilidad, no, pero sí una base contable y una base de financiera de valorización y todo eso, porque eso va a servir obviamente para poder nosotros con nuestras herramientas enseñarles lo que necesiten durante la práctica, ¿no? Entonces sí buscamos gente que tenga una base en esas cosas, ¿no? Entonces
básicamente eso, o sea, tratar de tener esa buena base y tratar y no saberse la de memoria, la teoría, sino que también saber aplicarla y entenderla en profundidad, más que saber de memoria los estados financieros exactamente cómo son, sino que nos muestren durante el proceso de selección que entienden la intuición y la lógica detrás de una valorización y de los temas contables también, ¿no? Sí, ahí como dice Nicolás, al final es tener la capacidad de cuestionarse todo lo que ven, no tomarse algo por dado, por más de que sea una fórmula, hay que pensar por qué la fórmula es así, porque todo significa algo en finanzas, es saber cómo interpretar los resultados financieros, los análisis que hacemos, siempre hay una interpretación detrás, y eso es justamente el criterio que tenemos que desarrollar también, que comentaba hace un rato. Y creo que queda una pregunta ahí, ya estamos un poco contra el tiempo, pero podemos responderla. Si quiero enfocarme en temas de evaluación de proyectos, ¿a qué área de apoyo debería de postular? Ahí corrígeme, pero yo creo que hay dos áreas. Creo que nosotros sí vemos un tema de evaluación de proyectos en encargos específicos. No es algo que hacemos en el día a día, de repente, que hacemos en todos los proyectos que vemos, pero sí en algún momento nos han pedido asesoría en evaluación de proyectos, pero también está el área de gestión de inversiones, que, por ejemplo, entra también tienen un fondo inmobiliario, por ejemplo, donde invierten en empresas en el sector inmobiliario y infraestructura, ¿no? Entonces creo que esas dos serían las más adecuadas. No sé, Susi, si alguna adicional. No, lo que tú has dicho está perfecto, solo que gestión de proyectos a veces es un término muy amplio, ¿no? Entonces También, tenemos evaluación de también proyectos, sí. evaluación social de proyectos, ¿no? O impacto económico de proyectos, también tenemos en consultoría económica, ¿no? Es una evaluación distinta. Creo que ya no tenemos más preguntas. He regresado a la lámina de cómo identificamos el talento. Ojalá que todavía siga Alessandra. Recién leí su comentario en el chat hace algunos minutos. Pero bueno, nada. Quisiéramos agradecerles a todos por su tiempo, por su interés, por todas las preguntas que nos han hecho. Esperamos pues contar con todas sus postulaciones y como ofrecimos vamos a dejar todavía unos minutos la sesión abierta, la sesión de Zoom, para que puedan ver para que puedan ver todas las respuestas del bloque de preguntas. Por mi lado me despido, Juan Antonio, Nicolás, unas palabras de despedida, Mauricio, para cerrar la presentación. Por mi lado, muchas gracias a todos por el interés y las preguntas muy interesantes. Esperamos verlos más adelante en el proceso y ojalá algunos de acá terminen practicando con nosotros. Así es. Así que por favor, anímese y hagan clic y envíe su CV. Sabemos que van a estar entretenidos con Juan y con Nicolás. Y nada más que agradecerles, muchísimas gracias a todos los que han participado, muy entretenidas las preguntas, y que nada, esperemos verlos hacia adelante. Excelente, ok. Bueno, damos por finalizada la presentación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias.